Eh, a todos los compañeros y amigos, muy buenas tardes en nombre del Colegio de Periodistas Profesionales de la provincia de Chimborazo, quienes hemos creído conveniente iniciar un sinnúmero de conferencias virtuales, capacitaciones virtuales para los comunicadores sociales y periodistas profesionales de la provincia y país, y por qué no decirlo también el mundo, porque el nuevo ritmo de la modernidad permite que las diferentes plataformas pues ayuden a tener cobertura internacional mundial. Pongo en conocimiento de todos la agenda, cómo se va a manejar el día de hoy de la videoconferencia denominada Realidad y Crisis en la Política Ecuatoriana. En primera parte tendremos el minuto de silencio, luego la inauguración de la videoconferencia por parte del doctor Hugo Moreno, presidente, la presentación del conferencista y mecanismos a cumplirse por parte del secretario moderador y la intervención de el PhD Cristian Paul Naranjo Navas, que tendrá alrededor de 45 minutos a una hora. Luego tendremos obviamente las preguntas y respuestas directas que se emitirán en el chat, las conclusiones, igualmente al cierre, la invitación a un sinnúmero de conferencias que, como decíamos, está previsto por parte del Colegio de Periodistas de la provincia del Chimborazo. Obviamente agradecer infinitamente la participación de ustedes, el saludo cordial en nombre de quienes formamos el directorio actual del Colegio de Periodistas Profesionales de Chimborazo, que lo encabeza el doctor Hugo Moreno Romero, y de cada uno de los socios fundadores, socios honoríficos, socios históricos igualmente que hemos sido parte de esta institución. Por ello quiero pedir un minuto de silencio, lamentando la pérdida de varios compañeros que han marcado historia dentro y fuera de la institución. Solicito entonces a todos los ponentes, dirigentes y participantes emitir oraciones permanentes y en este momento guardar un minuto de silencio en memoria de quienes en vida se llamaron los colegiados Laura Enderica, Severo Moina, César Augusto Herrera, César Vallejo Zambrano, Guillermo Vallejo Vallejo, Iván Vallejo, José Miguel Garcés, Milton Verdesoto Bosques, por todos los periodistas y comunicadores sociales del mundo que han ofrendado sus vidas en cumplimiento de su deber en medio de esta pandemia, en esa lucha contra la pandemia. Compañeros, este minuto de silencio póstumo. Muchísimas gracias a todos. A continuación presento la inauguración de la videoconferencia denominada Realidad y Crisis en la Política Ecuatoriana por parte del señor presidente del Colegio de Periodistas Profesionales de Chimborazo, el doctor Hugo Moreno Romero. Doctor Cristian Naranjo, conferencista de esta tarde, compañeros miembros del directorio del Colegio de Periodistas, compañeros periodistas profesionales que están acompañándonos esta tarde, estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo en las diferentes escuelas y facultades, invitados especiales, amigos todos. El Colegio de Periodistas de Chimborazo no se ha detenido en sus actividades en favor de la lucha por la verdad, la información objetiva y la investigación periodística, así como el combate sin cuartel contra los actos de corrupción de funcionarios, personas naturales y jurídicas a nivel público y privado. Hemos estado presentes ante las principales autoridades locales, provinciales y nacionales. En este contexto, el Colegio de Periodistas ha organizado en esta tarde un acto académico con la participación de un gran profesional e investigador, mi querido amigo, el académico y cientista social, doctor Cristian Naranjo, cuyo tema hará tambalear las bases de numerosos candidatos
que pretenden asumir responsabilidades en favor del pueblo. Gracias, mi estimado Cristian. El Ecuador está viviendo una de las etapas de la historia más crítica, grave, vergonzosa y irresponsable, no solo en el orden económico que nos dejó el expresidente Correa y se ha agravado en la actual administración. Es una situación de orden ético, moral, ciudadano y humano. Desde la familia, la escuela, la universidad, la función pública y privada está marcada por actos de corrupción, individualismo, pragmatismo, cosificado e indolencia generalizada. Los padres de familia no educan a sus hijos con su ejemplo de honestidad, transparencia, rectitud de procedimientos, solidaridad y servicio a los demás. Esta realidad se reedita en la educación, con maestros que apenas responden a su título profesional, pero no a la calidad ética y humana. En este escenario, ¿cuál es el perfil humano, político y profesional que presentan los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y a la Asamblea? Apoyar y votar a favor de un candidato sin demandarle responsabilidad y congruencia es contribuir a tener gobernantes y asambleístas que destruirán el país. Si bien la Constitución de la República establece requisitos muy generales para ser candidato, la situación actual del país exige que reúna requisitos indispensables, sin los cuales debería más bien dar un paso al costado porque no está preparado para gobernar. ¿Cuáles son estos requisitos mínimos que debería tener un candidato actual? La formación académica profesional de cuarto nivel, relacionado con su función, es decir, con conocimientos suficientes de política pública y finanzas, administración gubernamental y derecho administrativo, formación y experiencia política, que no necesariamente significa haber ocupado cargos públicos de libre elección, equilibrio emocional, prudencia y sabiduría comprobada y sobre todo haber demostrado honestidad, capacidad de servicio a los demás a cambio de nada, delicadeza y pulcritud en el manejo de los fondos públicos o privados. Si no cumple con estos requisitos, ¿cómo se atreve a prestar su nombre si no es consciente de la difícil responsabilidad que tendrá que asumir para contribuir en el mejoramiento del país? ¿Qué significa mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos? Siempre, pero hoy más que nunca, la política es un sacerdocio, es dar hasta la vida por la vida y el bienestar de los demás. Si el político candidato a una dignidad no está convencido de esto, haría un tremendo mal al país. Por eso, a todos los candidatos de la provincia y del país están a tiempo, y si no están en condiciones de asumir estas responsabilidades, dejen el paso a los que realmente quieren sacrificarse por los demás. De esta manera, estimados miembros del directorio, estimados amigos presentes, declaro inaugurado este evento académico que sea, y estoy seguro que será, un verdadero alimento académico al servicio de la comunicación nacional. Señoras y señores. Muchas gracias, doctor. Creo que inmediatamente vamos a pasar ya con la conferencia prevista, planificada sobre realidad y crisis en la política ecuatoriana. Y voy a presentarles a nuestro conferencista. Cristian Paul Naranjo Navas, PhD, conferenciante internacional en temas relacionados con las ciencias políticas, historia económica, filosofía política y cristianismo. Ha estudiado en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad San Francisco de Quito y en el Bridgewater College de Estados Unidos. Sus investigaciones han sido publicadas en el Journal of Iberian and Latin American Economic, History, Journal of Evolutionary Studies Business, Revista Historia Autónoma, Cuadernos de Teología, docente investigador en la Universidad Nacional de Chimborazo. Algún momento tendremos la oportunidad de brindar ese aplauso, pero lo hacemos simbólicamente con la bienvenida a Cristian Paul Naranjo Navas, PhD. El tema de hoy, realidad y crisis en la política ecuatoriana,
anticipando que en medida que se va realizando la conferencia, se pueden emitir las preguntas respectivas en el chat de este Zoom y luego pues será evacuado por parte de nuestro conferencista. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar con ustedes. Agradezco primero al Colegio de Periodistas Profesionales de Chimborazo por esta amable invitación a partir de su presidente, el doctor Hugo Moreno, a quien conozco, un amigo personal, y lo estimo muchísimo. Gracias por esta invitación. También agradecer a el arte que se ha hecho en la publicación de esta conferencia, al máster Henry Moscoso y a todos los amigos que nos escuchan. Un saludo fraterno, esperando que esta conferencia sea de utilidad, que esta conferencia pueda servir también para dar ciertos enfoques de lo que está viviendo Ecuador, de lo que está viviendo América Latina y partir a través de ciertos razonamientos y ciertas discusiones y discursivas del quehacer político. Entonces, si me permiten, yo voy a compartir acá la pantalla para que lo podamos ver. Déjenme solo... solo un segundo para que pueda... Ok, sí se puede ver, ¿no? Ok, entonces lo primero que yo me estaba preguntando para iniciar esta conferencia es saber cuáles son los problemas principales que está viviendo Ecuador, ¿no? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pasando? ¿Cuáles han sido los elementos que está atacando nuestro quehacer político? Pero no solo la política, ¿no? El desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía, el desarrollo de nuestro país. Y en esta suerte de pensar en las cosas que estamos pasando, pues he decidido empezar por este primer problema que vemos todos, ¿no? Que parece que es un problema evidente, que es el problema de la corrupción. Pero yo he querido ponerlo o pensarlo desde dos o tres perspectivas que me parece a mí que son extremadamente importantes. Yo he puesto acá un libro muy famoso que se publicó en 1993, el libro que se llama Ordinary Men, escrito por el profesor Christopher Browning. En este escrito, el profesor realiza una suerte de narrativa en la cual presenta a la Alemania nazi, a la Alemania de Hitler, invadiendo Alemania, pues invadiendo primero Polonia, luego los otros países europeos. Y en el caso de Polonia, había generado una policía para controlar la población polaca, ¿no? Y en este control de la población polaca había generado entonces ciertas libertades. Estos policías no eran parte de las SS o no eran parte de las SA tampoco. Estos policías tenían cierta libertad para decidir qué hacer con los políticos, qué hacer con los judíos, qué hacer con la parte, porque también se perseguía a la homosexualidad, se perseguía también a los gitanos, qué hacer con esta población, ¿no? No tenían las órdenes directas como si lo hubiesen tenido las SS o las SA dentro de Alemania, las órdenes directas del Führer, las órdenes directas del mandato de Hitler, ¿no? Sino que tenían cierta libertad para decidir. Y lo que nos encontramos en este libro son dos cosas que son interesantes. Lo primero, que estos policías empezaron a maltratar a los judíos, pero en principio un maltrato solo verbal. Luego fue incrementándose en el tiempo. Y luego no fue solo un maltrato verbal, luego ya fue un maltrato físico. Y luego fue un maltrato a las familias, psicológico, físico. Luego les quitaron sus bienes, luego les quitaron sus posesiones. Pero lo interesante de este caso es que no eran órdenes directas del Führer, no eran órdenes directas del ejército alemán. Por eso es un caso muy atípico
sino que tenían estos policías, tenían incluso la libertad de decir que no querían participar de lo que los otros policías estaban haciendo. Y lo que resulta en el tiempo es que se involucran en esta participación de la persecución a los judíos, y esta participación lo hacen voluntariamente. Y aquellos que no querían participar en el principio, empiezan luego en el tiempo también a participar. Y tenemos entonces que en principio estos policías les agredían verbalmente, luego los agredían físicamente, robaban sus bienes, robaban luego sus casas, y finalmente estuvieron dispuestos a matarlos y los asesinaron, ¿no? Y estos policías asesinan a los judíos en Polonia, ¿no? Y sale una suerte de varias preguntas que son necesarias hacerlas, sobre todo para entender el caso de la corrupción, ¿no? Porque resulta entonces que en este sistema, que es un sistema de persecución, existe entonces la presión del grupo para entrar en la persecución, la presión del grupo para entrar en la matanza o entrar en la vejación de los judíos, ¿no? Y si uno extrapola por lo menos este primer punto al ámbito de corrupción ecuatoriano y latinoamericano, nos damos cuenta que son al menos cosas que deben ser conversadas. Todo el sistema circular de corrupción que existe en los ámbitos públicos, ¿no? Y cuánta presión puede entonces recibir una persona dentro de un sistema corrupto. Entonces yo a veces cuando estoy en mis clases les pregunto a mis estudiantes, ¿qué tal si ustedes van a trabajar entonces en cualquiera de estas oficinas públicas, ¿no? Y les piden, porque ustedes resulta que están trabajando en las oficinas de contratación pública, les piden entonces que den el certamen favorable o el dictamen favorable para este contrato. Pero obviamente hay un sobreprecio allí, y este sobreprecio, una porción irá para ti, una porción para el resto, pero hay que aceptarlo, ¿no? Y cuando uno entra directamente a estos sistemas de corrupción, la presión del sistema es tan ardua y tan latente, que resulta entonces ser solo los valientes los que a la final aceptan o no aceptan, deciden retirarse de ese sistema de corrupción. Pero claro, con el peligro latente de que puedes perder tu trabajo, tu familia puede ser perseguida, si es que vas a hablar de lo que está pasando, tú puedes ser perseguido por lo que está pasando. Uno puede ser perseguido por lo que está viviendo, ¿no? Entonces, resulta que estos sistemas de persecución involucran a los líderes, involucran a la gente también que entra, y son sistemas de corrupción en los que uno tiene que preguntarse cuánta de la presión del sistema uno está dispuesto a aceptar, ¿no? O uno está dispuesta a retirarse de este sistema. Y entonces a veces yo me pregunto, de toda la gente que habla de la corrupción, de toda la gente que está en contra de la corrupción, y en la cual yo también me involucro, porque es un mal que tenemos en nuestra sociedad y que vamos a seguirlo desarrollando en esta ponencia. ¿Cuántos de nosotros sí estaríamos dispuestos a perder nuestro trabajo porque nos están quebrantando un principio de moralidad, ¿no? Sabiendo que posiblemente esta pérdida de trabajo resulte entonces en un perjuicio contra nuestra familia, en un perjuicio incluso contra nosotros y contra la persecución. Entonces resulta que muchas veces la gente tiende a adaptarse a esta presión social, porque ya es una presión del sistema. No son únicamente como ciertos líderes políticos que están presionando para que las cosas se hagan de forma corrupta, y es todo un sistema que incluso los líderes que entran, que no quieren ser corruptos, tienen todo un sistema por detrás que lo acorrala para que acepte los contratos o que acepte los sistemas que se estaban utilizando antes, ¿no? Y entonces nos habla también de esta otra. Porque en principio hablamos de esta gente, ¿no? La gente que se resiste, la gente que está dispuesta valientemente a afrontar las consecuencias de ser honesto,
¿no? Pero también nos involucra con la otra parte, con la mayoría de las personas, los que se adaptan al sistema, los que quieren ir con el sistema, los que tienen miedo al conflicto, los que no tienen la característica de la personalidad para enfrentar a su jefe o para enfrentar al sistema, ¿no? Sino que son adaptables. Que si viene uno que es corrupto, se adapta; si viene uno que es honesto, se adapta y simplemente va con la masa para no tener este problema de persecución, sea del uno o del otro. Y claro, aquí yo recuerdo mucho las investigaciones de Gustave Le Bon, este gran cientista social francés. Él hacía una correlación entre el número que va creciendo en las masas y la irracionalidad o la racionalidad. Y los resultados eran muy interesantes. Cuando las masas van aumentando en número, la irracionalidad también va aumentando, porque se va perdiendo el sentido de responsabilidad y aumenta el sentido de pertenencia, ¿no? Este sentido romántico de entrar en un grupo, de entrar dentro de las mayorías, de estar siendo aceptado dentro de las mayorías, ¿no? Y los ejemplos clásicos de esto quizás serían las barras bravas, ¿no? Las barras bravas de los equipos de fútbol, ¿no? Donde uno se pierde en la multitud, se pierde en la masa, pierde la responsabilidad. Pierde la responsabilidad de lo que está pasando, ¿no? Y en esta responsabilidad, en esta pérdida de responsabilidad, también se genera este sentimiento de pertinencia, ¿no? Nos sentimos pertenecientes a este grupo. Y resulta que la corrupción pasa cosas similares, ¿no? Es decir, que hay una gran cantidad de personas que si se encuentran con un sistema corrupto están dispuestos a adaptarse, porque no quieren entrar en conflicto, no quieren entrar en problemas, no quieren mantener su trabajo y demás, entonces están dispuestos a adaptarse, ¿no? Y luego se convierten estas mismas personas, igual que lo que pasó con estos soldados alemanes, y que por cierto no eran todos alemanes, algunos eran polacos, algunos incluso eran judíos, que se hacen pasar por polacos, pero como no tienen el acento de un judío, entonces son fácilmente confundidos con los polacos y también son parte del sistema, se encarnan en el sistema, son parte ya, o sea, cuando uno entra con este grupo de mayorías en un sistema corrupto, en el tiempo, como has aceptado que tienes que firmar un contrato de $10,000, los has aceptado, luego será de 20,000, luego será de 1,000,000, y todos estos procesos de aceptación hacen que el sistema te siga presionando más. Te conviertes y te encarnas y te haces parte del sistema. Y al principio, antes de entrar en este sistema, podrías haber declarado y dicho, me fastidia la corrupción, nunca sería corrupto, estos políticos son corruptos. Cuando ya somos parte del sistema, fácilmente nos caemos en ellos y fácilmente nos encontramos en esta bola circular que va cayendo y va creciendo con nosotros encarnando la misma injusticia, encarnando la corrupción, ¿no? Y nos lleva, como digo, a una suerte de pensar en que la adaptabilidad de las masas es muy preocupante, ¿no? Y luego también me lleva a pensar lo que pasa, uno dice, pero es que eso pasa solo en el aspecto político, solo en la parte pública, y no es así, pasa también en el sector privado, pasa también en nuestras familias, ¿no? Y uno, por lo menos, es curioso que muchas de nuestras familias celebran los actos de corrupción, que muchas de nuestras familias, si alguno de nuestros hijos ha copiado en un examen y se da cuenta que esta persona ha copiado en el examen y ha engañado a su profesor y le cuenta a sus familias, muchas de estas familias lo celebran el sistema de corrupción sistemática en el que vivimos. Y estos elementos por lo menos nos debe llevar a pensar, como decía al principio, que la corrupción no es solo pública, no está solo en los líderes, no está solo en el aspecto de la política, ¿no? Sino que está ya encarnada en la sociedad. Nos encontramos con una sociedad cuyo quehacer diario es la corrupción, es parte de este quehacer diario, ¿no? Entonces todos somos parte de
de este sistema hipócrita de cierta forma, porque uno encuentra también que muchos políticos este momento están declarando fuerte, o están haciendo fuertes declaraciones en contra de la corrupción. Y es un sistema hipócrita, porque ellos también fueron parte del sistema, ellos también fueron parte de este proceso. Y cuando lo supieron, no lo denunciaron o estuvieron en medio de ellos, ¿no? Entonces, la reconstrucción moral de esta nación va a tomar varias generaciones, y yo al final tomaré algunos puntos de procesos que podríamos tomar, pero va a tomar generaciones. Esto no es un cambio de la noche a la mañana, esto no es un cambio que pasa de un día para otro, de un año para otro, o de un gobierno para otro. Estos no son cambios que pasan tan rápidamente, ¿no? Y luego también me puse a pensar en este otro ejemplo, que es el ejemplo, no sé, yo estoy escuchando una canción por detrás, no sé si sea solo yo. Pero pasa este otro ejemplo lo pongo acá. Estaba pensando en este otro ejemplo de Adolf Eichmann, ¿no? Si ustedes conocen, Eichmann era uno de estos líderes del nazismo, aquel que estaba, que se ponía en la dirección de los trenes de la muerte, que enviaba a los judíos a los campos de concentración. Y Eichmann, entonces, a la final, con ayuda, por cierto, también de una parte de la iglesia, con ayuda también del gobierno peronista, logra escapar y escapa a Argentina. Vive por mucho tiempo, vive por varios años en Argentina con otro nombre. Luego, uno de sus nietos en la escuela le cuenta a uno de sus amiguitos en la escuela que su abuelo era un gran militar alemán, pero al que le estaba contando era un niño con ascendencia judía. Y este niño con ascendencia judía le cuenta al abuelo de lo que su amiguito le había dicho. Luego el abuelo da aviso a la embajada israelita. Recuerden que Israel se creó en 1948. Da aviso a la embajada israelita, lo estudian por varios meses y se dan cuenta que sí, es Adolf Eichmann, que está viviendo en Argentina y que tiene otro nombre, ¿no? Entonces arman todo una suerte de extracción del acusado, lo extraen de Argentina, porque Perón nunca hubiese dejado que Eichmann salga de Argentina, lo extraen de Argentina y lo llevan a un juicio en Israel. Pasan, me parece que fueron 2 años de juicio, donde las revelaciones que hace Eichmann son escandalosas, al fin y al cabo, porque son revelaciones que tienen que ver con nuestro sistema de moralidad, ¿no? Con nuestro sistema de valores. Y claro, yo he puesto acá en la presentación también a Hannah Arendt, que es esta filósofo muy judía, por cierto, que vivía en Estados Unidos, que ella presencia los juicios de Eichmann y escribe sobre la banalidad del mal, ¿no? Y en esta banalidad del mal hace 2 observaciones que son interesantes. La primera, que estas personas que entran en este sistema, hay un cambio de valores, la jerarquía de valores cambia, ¿no? Entonces, la jerarquía de valores que, por ejemplo, nosotros tenemos en el primer ojo de la jerarquía de valores, es decir, en la parte central, ulterior de la jerarquía de valores, es la defensa de la vida, luego la libertad, luego la propiedad privada, la caridad y todo lo que ustedes quieran ponerlo ahí, ¿no? Pero cuando se encuentra con este tipo de ejemplos, se encuentra que la gente, estas personas que entran en este sistema, cambian su jerarquía de valores. Y ya no es la jerarquía de valores la vida o la libertad, sino que la jerarquía de valores es la lealtad al Führer, la lealtad al Mesías, al líder supremo. Y entonces, en tanto y cuanto seamos leales al líder supremo, seamos leales al Führer, todo el resto de cosas son justificables. Si estamos matando a judíos, es justificable. Si estamos robando, es justificable porque somos leales al Führer, somos leales al Mesías, somos leales a este líder. Y digo Mesías porque estos líderes
se convierten o empiezan a mandar en la sociedad con una aura de divinidad, como que son los escogidos por la divinidad para sacar al país, para refundar al país, ¿no? Y entonces, y es muy, muy interesante que cuando alguien de este sistema de corrupción intenta salirse del sistema, la primera acusación que sale desde el líder y desde la gente del sistema es la traición. La primera acusación es: eres un traidor, ¿no? Y esto es muy revelador, porque nos involucra en la argumentación de que los sistemas de corrupción que ha vivido Ecuador y América Latina, pero en todo caso en este momento hablando de Ecuador, en las dos últimas décadas o en la década y media, puede ser revelador primero con este primer caso que hemos visto, ¿no? Con el caso de los policías alemanes en Polonia, donde hay gente que se adapta al sistema, gente que tiene miedo al conflicto, ¿no? Hay gente que el sistema se encarna en ellos y entonces aceptan la corrupción que está por dentro. O por otro lado, que cambian su sistema de valores, que la jerarquía de valores cambia, que los valores ya no son entonces los valores universales, las verdades absolutas, sino que son los valores relativos. Es decir, en tanto y cuanto el Mesías lo acepte, está bien. En tanto y cuanto el Mesías no esté en contra, estamos bien. Y por ello, la acusación entonces primaria que se encuentra a todos aquellos que quieren salirse del sistema es traidor. Porque no hay otra acusación que hacerle. Porque el primer valor de la jerarquía, de esta jerarquía, es la lealtad. Y si quebrantas el primer valor de la jerarquía, los otros valores no tienen sentido. Si uno quiere ponerlo como en términos cristianos, por ejemplo, el primer valor de la jerarquía del cristianismo es amar a Dios sobre todas las cosas. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, el resto de cosas desaparece. El resto de valores que puedas tener desaparece. No tiene sentido. Lo mismo pasa entonces con estos mesías, con estos líderes. Si amas al Mesías, todo el resto es justificado. Si no amas al Mesías, entonces saldrás y serás perseguido por el sistema. No solo te dirán traidor, sino que te perseguirán hasta destruirte, porque has dañado la imagen del Mesías, porque has dañado la imagen del Führer, ¿no? de este líder carismático. Y entonces nos lleva a tomar estas notas de lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos primero en la corrupción una presión del sistema. Tienes todo el sistema que te presiona a la gente nueva como a la gente vieja que está dentro del sistema. Y más a los que están dentro del sistema, porque ya se han adaptado a ellos. Pero los que son nuevos, viene un choque completamente feroz contra su vida, contra su moralidad. Y tienen opciones, o se adaptan o están dispuestos a aceptar las consecuencias de no adaptarse, ¿no? O incluso la otra opción, ¿no? Aceptar a este líder político como su Mesías, como la piedra angular de la moralidad, de la lealtad. El Mesías nunca puede equivocarse, porque si se equivoca no sería Mesías, no sería líder, no sería divino, ¿no? Y entonces tenemos esto, por lo menos en el área, ¿no? en el área política, para entenderlo. Pero yo he puesto acá también que la corrupción es una característica cultural, como he mencionado. Es decir, la gente vive dentro de sistemas de corrupción. Nuestras familias aplauden los sistemas de corrupción cuando son muy menores, cuando son chiquitos, cuando el niño se ha encontrado un celular y no lo va a devolver y las familias lo aplauden. Estamos en el mismo sistema de corrupción y haciendo que nuestros hijos se adapten a estos sistemas de corrupciones, ¿no? Y cuando no quieren adaptarse, también nuestras familias empiezan a surgir una suerte de presión familiar. ¿Qué le pasa a este? ¿No? ¿Qué le pasa a este que no está con nosotros? ¿No? ¿Qué le pasa a este que sí quiere devolver el celular, o la hermanita encontró y le está diciendo que devuelva? ¿No? También nos encontramos en estos sistemas culturales de corrupción.
que nos deja por lo menos con estos dos últimos puntos, ¿no? Hablo del último primero, que pocos son los honestos, pocos son los valientes que están dispuestos a sufrir la persecución, y aún mucho más, que pocos son los honestos que van en contra de todo un sistema cultural y que están dispuestos a sufrir las consecuencias de ir en contra de este sistema cultural. Y entonces cuando hablamos de los casos de corrupción, que ya los voy a presentar en la siguiente lámina, los casos de corrupción en Ecuador, hay que tener me parece a mí una suerte de autocrítica también. Cuidado y caemos en la acusación muy política y muy discursiva y retórica que suena bien estos políticos corruptos, como que la sociedad no fuera corrupta, ¿no? Como que la sociedad en la que vivimos no fuera corrupta. Me parece que a veces, y sobre todo yo veo esto en políticos, aquellos que han salido de la política, que fueron políticos y ahora hablan de la política y dicen estos corruptos, un sistema hipócrita al extremo, ¿no? Casi viral de pensar en que, claro, o sea, son solo los corruptos, son solo los políticos que están ahí, nosotros no. Este ejemplo, ¿no? de pensar, bueno, es que los corruptos roban 1 o 2 millones de dólares y nosotros cogemos, será solo $1 o $2 que nos hemos encontrado en la calle, nada más, no puede ser comparable. No, sí, es muy comparable, porque si robas $1 que te has encontrado en la calle, cuando tengas la posibilidad de cogerte 1 millón, te cogerás el 1 millón, ¿no? Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Pero si no eres fiel en lo poco, aún en lo mucho serás infiel y mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, uno que ustedes ya conocen además todos los casos, y aquí he puesto solo unos poquitos porque son, y he puesto casos como nacionales, ¿no? Porque son un sinnúmero de casos más los casos locales. Son 20 casos de corrupción nacional que tenemos en los últimos 10 años, o en los últimos 14 años, pero digo 10 años desde que empezó algún tipo de excavación en lo que estaba pasando, ¿no? El caso de María Alejandra Vicuña, que todos ustedes conocen, por esto de los cobres de los diezmos, de Ramiro González, por estos contratos que tenían con el IES, ¿no? No, nadie sabe dónde está Ramiro González, solo su esposa y sus familiares y algunos cercanos están siendo enjuiciados y están en la cárcel. El caso de Iván Espinel, ¿no? Los procesos penales que tiene, y obviamente el último caso, ¿no? El caso de sobornos, que es estos 8 políticos más 10 empresarios, ¿no? Condenados a 8 años de prisión. Pero otra vez, ¿no? Tenemos que revisar estos casos y aplaudir por lo menos a la gente que nos interesa la honestidad en la política. Tenemos que ser muy coherentes entonces también afuera y aplaudir a aquellos que están poniendo toda su actividad profesional y familiar en peligro por ser honestos, ¿no? Y ahí tenemos entonces un par de periodistas que han sido extremadamente cautelosos en mostrar estos casos de corrupción. Tenemos un par de fiscales que han sido muy valientes en aceptar estos casos y en ponerlos dentro del conversatorio público, ¿no? Tenemos también valientes políticos que están también dentro de esta suerte de pensar en que podemos rescatar, ¿no? La honestidad de nuestro país. Bueno, acá están los índices de corrupción de Ecuador de los últimos 10 años. 100 significa que son más honestos y 0 que son más corruptos, ¿no? Si más te acercas a 0, eres más corrupto. Si más te acercas a 100, eres más honesto. Y la calificación de Ecuador es una calificación desastrosa. Estamos entre los 30 puntos en promedio
hemos subido un poco el puntaje desde el 2017 porque se abre la posibilidad de revisar lo que se hizo la década pasada, ¿no? Del 2007 al 2017 se abre esa posibilidad. Hay algunos fiscales que intentan hacerlo y claro, la Fiscalía General ahora lo ha hecho con mucha prudencia, entonces aumenta el porcentaje ahí, pero los porcentajes anteriores son porcentajes muy deplorables, ¿no? O sea, y en general, en términos generales, a grosso modo, somos un país muy corrupto. Y si uno ve la caracterización de nuestro país con el resto de América, bueno, no es de sorprenderse, ¿no? Canadá y Estados Unidos, sobre todo Canadá con los números más altos de honestidad. Y en el caso de América Latina, el único país que se encuentra dentro del top 10 de la honestidad es Uruguay. Después de Uruguay, con un porcentaje menor, se encontrará Chile y después sí, todos los países latinoamericanos. Los peores, claro, está Venezuela con 16 puntos. Venezuela, de hecho, es el cuarto país más corrupto o de percepción de corrupción a nivel mundial. Luego Haití. Y Nicaragua, ¿no? Entonces estamos en un problema sistemático de corrupción que es cultural, pero no es solo cultural, ¿no? También es regional. Nuestra región está pasando por esto, nuestra región está siendo azotada por esto, y resulta que tiene una caracterización especial, ¿no? Y esto ya lo mostraré un poco en las otras diapositivas. Pero cuando las democracias tienden a ser dictatoriales, los sistemas de control se debilitan y por ende los actos de corrupción aumentan. Es decir, mientras más tendemos a ser una dictadura, la corrupción aumentará más. Porque la dictadura entonces flexibiliza los sistemas de corrupción porque ellos son los que están dentro de este sistema de corrupción. Y estas son una de las fortalezas que tiene la democracia, porque la democracia no es simplemente la representatividad de la gente a través de las votaciones, sino que tiene esta principal fortaleza que es los sistemas de control simultáneos y mutuos que tenemos. Entonces, la parte cuán democráticos son los países va desde el 2006 acá hasta el 2019. Entonces, tenemos democracias completas, que son democracias que son funcionales, que tienen los sistemas de control activos, que funcionan muy bien, que no son corruptos. Tenemos acá las democracias fallidas, que son las democracias que sus sistemas de control no funcionan, que hay mucha corrupción, que la representatividad no funciona, que el Estado de Derecho es muy débil, y aquí tenemos Ecuador, ¿no? Con 67%, de hecho, rondando mucho a los regímenes híbridos, que es el que está en el tercer lugar. Los regímenes híbridos son aquellos que son autoritarios, pero tienen algunas cosas que son democráticas, ¿no? Es decir, sí te dejan votar, pero el resto de cosas son autoritarias, ¿no? Esos son regímenes híbridos. Y finalmente los regímenes autoritarios, que son todos los regímenes dictatoriales, ¿no? Entonces Ecuador está acá. Y si Ecuador tiene entonces una democracia muy débil, lo que quiere decir que sus sistemas de control son muy débiles, por ende se puede entender que los actos de corrupción van a aumentar. Y si ustedes pueden revisar acá cómo evoluciona desde el 2006, ¿no? El tipo de democracia en Ecuador, se dan cuenta que hasta el 2016 nuestra democracia era un régimen híbrido. Es decir, que estábamos entre regímenes, era un régimen autoritario con algunas cosas democráticas. Y a partir del 2017 pasamos al otro grupo, pero tampoco es que mejoramos mucho. Y revisamos en el caso de América Latina, ¿no? No sé si ustedes, déjenme ver si es que lo podemos ver un poco mejor ahí. Déjenme poner la otra diapositiva a ver si lo podemos ver mejor. Bueno, no importa. Uno puede ver ahí el caso, hemos puesto el caso de Perú, de Colombia, que son los dos casos que están al lado izquierdo, en la parte izquierda.
Perú y Colombia mucho más alto que Ecuador en porcentajes, aunque los dos son democracias fallidas, tienen una mejor evolución que en el caso de Ecuador. Entonces podemos estar tan enquistada en el gobierno que es lo más deseable para un gobierno dictatorial es que los controles desaparezcan. Entonces hay una relación directa entre la fortaleza democrática y la corrupción. Y luego también he puesto el caso de Uruguay, que es el caso que está en la parte derecha inferior, que es como hemos dicho al principio, quizá el gobierno y el Estado con mayor fluidez de la democracia y además con mayores índices de desarrollo. Y acá está una correlación directa entre el PIB y la corrupción, ¿no? Entre el Producto Interno Bruto y la corrupción. En el lado derecho tenemos entonces el PIB per cápita y en el lado vertical tenemos la expectativa de que las empresas privadas tengan que dar regalos a los oficiales públicos, ¿no? Y la tendencia es obvia, la tendencia que vemos acá, es decir, mientras menos corruptos son, mientras menos favores tenemos que pagar a los oficiales públicos, más crecerá el PIB, más creceremos económicamente. Si es que pasa lo contrario, entonces, si es que más favores públicos tenemos que pagar a los funcionarios, entonces menos crecerá el PIB. Claro, hay países que pasan como cuestiones opuestas, pero son muy poquitos, ¿no? La mayoría son estos, la mayoría son aquellos en los que la honestidad tiene una relación directa con el PIB per cápita, es decir, mientras más honestos somos, más crecerá el país. Pero la honestidad no se crea de la noche a la mañana, ¿no? Lo que les decía en principio, la honestidad no se crea en una suerte de pensar, seamos honestos, empecemos a dar clases de honestidad. No. Aquí me gusta mucho revisar la obra de Max Weber, ¿no? Esta obra que es sobre la ética protestante y el capitalismo que sale en 1905. Y Weber menciona que el hombre, claro, y Weber además que hace es una respuesta a lo que Marx había escrito antes, ¿no? Que todo lo que pasa en la vida pública tiene que ver con el materialismo dialéctico, ¿no? Y que la materia, las culturas son lo que generan entonces la prosperidad, este choque de clases, este choque de cultura, ¿no? Pero Weber habla de por qué sucede más productividad, hará más empleo, ¿no? Y los ahorros nos ayudarán para afrontar las situaciones de calamidad. Y luego Weber también menciona sobre la codicia, que hace una referencia directa a lo que Pablo le escribe a Timoteo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? O sea, hace una referencia directa. No, estamos ahorrando, estamos invirtiendo, no por ser codiciosos, no, sino porque queremos presentar entonces nuestra ética con un fruto real, y este fruto real es que estamos dando trabajo, que estamos invirtiendo, que estamos haciendo industria, que estamos ayudando a nuestra sociedad. Y acá yo he puesto esto, porque si está dispuesto a hacer eso en el privado, es al menos hipócrita que quiera darnos lecciones de moralidad en la parte pública, ¿no? Y entonces tenemos que ver, claro, la paja que está en el ojo, de nuestro ojo, y después ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, ¿no? Y me parece a mí también que hay una pregunta que hacernos, que es una pregunta fundamental, ¿no? Que es esta situación de que la ética tiene que ver con la clase social. Y a mí me parece que es tan problemática esta afirmación, porque quita de lado toda la virtud individual que uno puede tener, ¿no? Entonces, es que es banquero, como que si fuera banquero quiere decir que es la encarnación individual, ¿no? O porque es blanco, porque es mestizo, cualquier caracterización de clase, ¿no? Como que la clase diera la ética. No, la clase no da la ética. Es como decir, es que los indígenas son responsables de todo. Si eres parte de este grupo, entonces eres la encarnación del mal, o si eres parte de este grupo, eres la encarnación de la divinidad. No, la ética es individual y por ello mi propuesta o responsabilidad es que veamos la ética en los candidatos. ¿Cómo es su ética en la parte privada? ¿Qué es lo que creen en la ética? ¿Cómo se han construido ellos en la parte privada, ¿no? Y luego voy a referirme a dos problemas que son ya dos problemas
que los haré de forma corta, ¿no? Que tenemos un segundo problema que es nuestra identificación ideológica. No sabemos qué pensar, ni los candidatos, no me refiero a todos, pero muchos no saben qué pensar, ni tampoco los ciudadanos, no importa, ¿no? No sé si el mercado o son un poco, o son socialistas. ¿Creen en la moralidad o no? ¿Creen entonces, por ejemplo, en este tema que estamos hablando en estas últimas semanas, ¿no? ¿Están a favor del aborto o no? ¿Están a favor del matrimonio igualitario o no? Son cuestiones que debemos saberlo y que nos dice la ideología, pero si esta identificación ideológica entonces es al camisetazo, lo que decimos, no nos cambiamos de partido político en tanto y cuanto nos parezca mejor. En una parte somos socialistas y luego nos pasamos a un partido capitalista. O no podemos tener ese tipo de candidatos. Y cuidado también, nosotros nos comportamos como ellos, ¿no? Es decir, que a veces votamos por el socialista y a veces votamos por el capitalista. Como que no tuviésemos tampoco una decisión ideológica dentro de la población, ¿no? Y aquí yo he puesto, te voy a poner acá solo dos cuadros muy rápidos sobre qué significa esta identificación ideológica. Y claro, acá habrá que tomarle mucho tiempo, pero no voy a demorarme mucho. El eje horizontal es la libertad económica y el eje vertical es la libertad individual, ¿no? Entonces, ¿cuánta libertad económica y cuánta libertad individual tenemos? Entonces, un conservador que se encuentra acá dirá, sí, necesitamos mucha libertad económica para poder crecer, pero en libertad individual necesitamos que nos controlen, necesitamos leyes fuertes que controlen las violaciones, que controlen los abusos, necesitamos leyes fuertes. Y luego nos encontramos acá en la parte izquierda superior, con lo que es todas relacionado con el comunismo, ¿no? El comunismo nacionalista, el socialismo comunismo, el estalinismo, todo lo que es todas las ramas del comunismo, que no creen en la libertad económica, es decir, que las empresas deben ser registradas, deben ser limitadas ampliamente y que tampoco creen en la libertad individual, es decir, que los individuos también deben ser limitados y deben ser controlados, ¿no? Y luego acá tenemos los libertarios, ¿no? Los libertarios, los clásicos libertarios de derecha que creen mucho en la libertad económica, mucho en la libertad individual, que creen que la sociedad puede prosperar de esta forma, y los libertarios de izquierda, ¿no? Que creen en la libertad individual, pero creen que las empresas deben entrar en controles muy rígidos. Y uno esperaría, digo, de forma optimista, que los candidatos sepan estas cosas, que los candidatos sepan dónde se encuentran y que no únicamente sepan dónde se encuentran, sino que digan a sus votantes, yo soy un conservador, esto es lo que creo. Y entonces cuando voten por mí, esto es lo que van a esperar. O yo soy un comunista, esto es lo que creo. Cuando voten por mí, esto es lo que van a esperar, ¿no? O yo soy un libertario, van a votar por mí, esto es lo que pueden esperar de mí cuando yo esté en el poder, ¿no? Y luego yo he puesto un gráfico ahí muy pequeñito sobre los diferentes pensadores que se encuentran en las izquierdas y derechas, ¿no? Desde Kant, Rousseau, Locke, Maquiavelo, y me demoraría mucho hablar de cada uno de ellos, pero yo sí esperaría, por lo menos, que la gente que esté en derecha o que sea conservadora diga, sí, yo he leído a Locke, yo sé qué es lo que piensa Rousseau, yo sé qué es lo que piensa Hobbes. O los que están en la izquierda digan, bueno, no, yo sí he leído a Nietzsche, yo sí he leído a Marx, yo conozco lo que piensan los pensadores de izquierda, ¿no? Y bueno, acá yo he hecho una identificación ideológica, esta la voy a pasar porque vamos a llevar mucho tiempo, como digo, es una identificación ideológica en el lado de Ecuador, como hemos votado en las últimas elecciones. Pero nos encontramos entonces con este espectro de candidatos, ¿no? Muchos que sí son identificables, que se los puede llamar conservadores, y otros que se los puede llamar socialistas, y están ahí, son identificables. Pero luego nos encontramos con una gran masa que no sabemos quiénes son, o algunos otros que se identifican con un lado o con otro lado. Ahí rescataría yo quizá, pero
con mucho cuidado rescataría la figura de César Montúfar, ¿no? Que es una persona que ideológicamente es muy reconocible, pero el resto no, el resto se mueve de acuerdo a las conveniencias, el resto se mueve de acuerdo a lo que más le convenga. Y bueno, y la última, y yo en esto no me demoro tampoco mucho, es sobre la búsqueda del Mesías. Culturalmente estamos buscando un Mesías, ¿no? Buscamos que venga un líder que venga a refundar nuestra patria, un líder que venga a refundar nuestra nación, ¿no? Un líder que no se equivoque, un líder que tenga una aura divina, que crea que Él es la resurrección de la misma divinidad y que venga a refundar. Y eso es un problema muy grave porque nos deja sin la responsabilidad de ser ciudadanos, que nos construimos con el esfuerzo diario, que nos construimos saliendo a la calle diariamente a trabajar todas las horas posibles para dar subsistencia a nuestra familia, para dar subsistencia a nosotros, ¿no? Pero esperamos siempre de alguien que nos venga a refundar, de alguien que nos venga a liderar. Y esta caracterización que tenemos acá, ¿no? Del opresor y la víctima, y caer en este juego político me parece muy peligroso, ¿no? Siempre somos las víctimas, siempre somos los que nos han atacado, y los opresores siempre serán los que están en el poder, siempre serán los banqueros, siempre serán los empresarios. Y esa es una caracterización que divide a nuestra sociedad, nos quita la responsabilidad y nos divide porque nos deja pensando como que lo único que hemos llegado a ser es víctimas, y que estas víctimas entonces solo pueden tener una razón de ser, y es votar por un Mesías que venga a salvarnos, ¿no? Nunca tenemos una responsabilidad individual, una responsabilidad de poder generar nuestro propio espacio de desarrollo, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias que son obvias. Lo voy a poner mejor en la última diapositiva para que lo podamos ver. Estas son consecuencias obvias, ¿no? Que siempre estamos pidiendo más derechos y menos responsabilidad. Entonces, lo que genera este tipo de discursivas políticas es que hay un pueblo que busca un gobierno paternalista, que nos dé para todo, que todo sea gratuito, que nunca nos cueste a nosotros nada, ¿no? Y luego tenemos un creciente odio a todo lo que se llama opresor. Y cuando tenemos ese creciente odio, aceptamos la persecución a los empresarios por ser empresarios, no por su calidad individual, o a los periodistas por ser periodistas, o a los políticos por ser políticos. Entonces nos divide esta dialéctica política que nos encontramos en Ecuador en los últimos 14 años, ¿no? Y luego tenemos esto que ya he hablado, ¿no? La clasificación de clase. No nos importa la virtud individual, no nos importa si ha sido honrado honestamente o ha sido honesto individualmente, sino en tanto y cuanto seas parte de un grupo, eso es lo que nos importa. Si eres parte de los empresarios o eres parte de los periodistas, entonces eres la encarnación del mal. Pero si eres parte de estos otros grupos que los vamos a caracterizar como oprimidos, entonces eres la representación del bien, ¿no? Y no buscamos la virtud individual. ¿Qué es el individuo? ¿Cuál es la virtud dentro del individuo, ¿no? Y luego ponemos entonces este peligro latente de justificar las peores atrocidades en nombre de la justicia del sistema, ¿no? Entonces, el pueblo que justifica la destrucción de la propiedad privada. Y esto tenemos casos innumerables en América Latina. Justificamos que se destruya la propiedad privada. ¿Por qué? Porque nos creemos víctimas y creemos entonces que esa es la justicia. Y lo llamamos de una forma muy bonita, justicia social, como si eso trajera bien para alguien, ¿no? Y lo último, como decía, ¿no? Nunca tenemos la culpa de nada, ¿no? Los políticos son los que tienen la culpa de todo, como que nosotros no los hubiésemos elegido, como que nosotros no hubiésemos puesto entonces a esos políticos que están ahí arriba. Tenemos que aceptar una porción de responsabilidad de nuestros actos democráticos también. Nosotros los elegimos y como los elegimos somos parte responsable de lo que están haciendo, ¿no? Y voy a terminar entonces, aunque he pasado estos dos últimos puntos muy rápidamente, pero termino yo con lo que he propuesto esta noche, ¿no? Es decir, que la política ecuatoriana tiene varios problemas, pero también tiene varias soluciones, ¿no? El primer problema es la corrupción. La solución de la corrupción es un acercamiento a los valores éticos de la moralidad basados en valores ontológicos universales. Y si quieren, ahí lo podemos conversar un poco más. Esta identificación ideológica, no sabemos qué somos, no sabemos por quién votar. Si votamos por un conservador o por un comunista, nos da lo mismo. Y tiene una solución, ¿no? Y la solución es, vamos a ver qué es lo que piensan. Busquemos a ver qué es lo que piensan nuestros candidatos y a ver si estamos de acuerdo con ellos, ¿no?
No votar por votar. Y luego la búsqueda de este Mesías. Dejemos, digo, ya ciudadanamente, dejemos de buscar por un Mesías que venga a refundar, que venga a salvarnos. Necesitamos un líder, sí, un líder político que genere bases de prosperidad, que genere bases de desarrollo, que genere bases de honestidad, pero no necesitamos un Mesías, no necesitamos un líder divino. No necesitamos alguien que se crea la divinidad sin ninguna mancha en su personalidad, ¿no? Sino que necesitamos construirnos como sociedad individualmente. Y yo termino diciendo que esto va a llevar mucho tiempo, no va a llevar pocos años, lleva generaciones construir una sociedad próspera, lleva generaciones construir una sociedad moral, una sociedad no corrupta, pero quizá nos podamos convertir en aquella generación que puso los fundamentos, en aquella generación que puso las raíces para lo que nuestros hijos o nuestros nietos verán, ¿no? Y yo termino con eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristian Paul Naranjo Navas, PhD, con esta grandiosa exposición en una ponencia importante sobre la realidad y crisis en la política ecuatoriana. Hemos tomado algunos tópicos, pero yo quisiera más bien pasar ya con varias de las preguntas que tenemos de nuestros participantes en esta noche. Y la primera tiene que ver precisamente con lo siguiente. A ver, ¿cómo proponer luchar contra la corrupción en Ecuador? En este sentido, ¿qué piensa sobre la aplicación en el Ecuador en relación a la lucha de la corrupción, como lo que sucede en Corea del Sur y Japón, en la que se publica una lista de personas que aspiran al poder, ya sea en la parte pública o también en la privada, aquellos que contienen también un cierto porcentaje de corrupción, aunque en muchos casos no son comprobados, pero aparecen en el registro como porcentaje de corrupción. No se les permite nunca más tener una carrera ya en la parte pública o privada. ¿Cuál es el pensamiento, Carlos, de este punto de vista? Bueno, Cristian. Cristian, sí, perdón. Sí, no hay problema. A mí me parece, vamos a ver, por ejemplo, las propuestas que hubo en Guayaquil sobre la publicación de los asesinos y que estén libres, la publicación de sus caras. Hay mucho estudio de esto, ¿no? Y de la corrupción pasa también lo mismo. Hay mucho estudio que la misma publicación de sus caras les llena de poder, les llena de incluso una imagen de soberbia en la que podrán seguir haciendo ahora con mayor poder y ahora con una imagen pública seguirán entrando en los sistemas de corrupción. Entonces, por un lado, o sea, publicarlos o hacer público, me parece a mí que hay que pensarlo muy bien, pero por otro lado, me parecería una muy buena decisión que ya se hace en Ecuador, sobre todo cuando ya hay sentencias ejecutoriadas con personas que han entrado en actos de corrupción, no pueden ser candidatos, eso está muy bien, pero claro, no podría expandirlo más y decir no solo una corrupción en la parte pública, podemos expandirlo a otras cosas, gente que ha estado en violaciones o gente que ha estado en robos, sí, podríamos expandirlo más y nos ayudaría, pero quizá mi percepción es que la corrupción no se encuentra en el sistema de legalidad. Que mi percepción es que la corrupción cultural, la solución no se encuentra en el sistema de legalidad. No, que no se encuentra ahí. Podemos hacer leyes mucho más estrictas, pero nuestra sociedad seguirá siendo la misma. Porque el problema no está ahí, el problema es lo que yo mostraba al principio, ¿no? Nos involucramos en sistemas de corrupción culturales que aplaudimos, ¿no? Familiarmente aplaudimos que un niño haya copiado en el examen y que el maestro no se haya dado cuenta, ¿no? Es decir, familiarmente aplaudimos que nuestro hijo haya encontrado un celular y que no lo quiera devolver.
O sea, me parece a mí que la corrupción se ha convertido en un sistema cultural tan evidente, que ya la solución no se encuentra simplemente en el cambio de leyes. Y yo no estoy diciendo que la legalidad no ayude. Sí, sí ayuda, pero no va a solucionar el problema que tenemos. La solución está en otros lugares, ¿no? Porque el problema está en otro lugar. Otra consulta. Se mencionó que la corrupción aumenta cuando la democracia es débil o cuando un régimen es dictatorial. En esta relación existen en la literatura varios autores que comprueban lo mencionado, pero en cuanto a lo económico, las democracias fuertes y las dictaduras fuertes son las que mejor registran el crecimiento económico. Desde esta perspectiva, ¿por qué cree que sucede esto? Y comparando las democracias fuertes y dictaduras fuertes, ¿tiene algún registro de cuál de los dos tiene mayor índice de corrupción? Bueno, las dictaduras, es que habrá que hacer una separación, porque hay dos espectros acá, un espectro que es el político y un espectro que es el económico. En el caso de China, por ejemplo, el espectro político es comunista y hay una limitación muy fuerte a todos los derechos civiles de la población. Pero el espectro, por ejemplo, económico de la China es capitalista. Entonces uno entiende cómo la China en los últimos 50 años ha crecido más que cualquier otro país en el mundo porque su economía es capitalista. Entonces en su economía hay libertad, aunque hay un capitalismo de Estado. Esto lo podemos desarrollar. Pero en el lado político no. En el lado político siguen siendo dictadores, sigue habiendo una persecución contra sus ciudadanos, aunque sigan siendo prósperos, ¿no? Entonces ahí sí podemos entender que hay países como China, que son prósperas y que siguen siendo dictatoriales. Y es por esta relación, porque económicamente son capitalistas, pero políticamente son una dictadura y es una dictadura comunista fuerte. El año anterior, Anna Luhrmann y Linderberg sacaron un estudio en el que demuestran empíricamente que estamos viviendo en el inicio de la tercera ola de dictaduras. ¿Cree que efectivamente estamos viviendo ya el comienzo de esta ola? Menciona esto porque en los últimos años se está cayendo varios regímenes políticos corruptos, que por cierto, la mayoría de estas han sido socialistas. Sí, es lo que se llama en inglés de pink wave, ¿no? Se lo traduce a veces como la ola rosada o la marea rosada, ¿no? Que es esta suerte de estos gobiernos dictatoriales que tuvimos a través de los socialismos del siglo XXI y que se están cayendo ahora, ¿no? Y se están cayendo en actos de corrupción, se están cayendo por una economía que es endeble, nos dejaron completamente débiles para enfrentar cualquier pandemia, débiles para enfrentar cualquier intento de desarrollo. Entonces sí, o sea, es esta relación con como decía en inglés se llama the pink wave, esta relación con los gobiernos dictatoriales de la marea rosada, ¿no? Que son estos gobiernos de América Latina que los hemos vivido aquí en Ecuador, como en Bolivia, como en Argentina, como en Nicaragua, ¿no? Culmino con las preguntas está identificado como Andy Na. Allá en el chat voy con una pregunta de Paul Paltán. ¿Por qué la mayoría de los ecuatorianos piensan como socialistas? Creo que hay una construcción en la educación, sobre todo universitaria, que luego se ha esparcido en la sociedad. Es decir, que tenemos una construcción. Nuestras universidades públicas eran universidades, hasta hace poquitos años, universidades de trincheras políticas, ¿no? Entonces, cuando uno estudiaba sociología o filosofía, ibas a estudiar a Marx y ibas a construirte como un activista marxista, como un activista social, ¿no? Y entonces resulta que luego ellos, cuando ya van creciendo, se convierten en los nuevos profesores. Y luego no son solo profesores de la universidad, sino son profesores de escuela y de colegio. Y tenemos entonces toda una gran masa de personas que entran en el sistema educativo y que ni siquiera saben quién es Marx, pero que hablan como marxistas y que piensan como marxistas, ¿no? Entonces creo ahí que hay una influencia muy fuerte de los sistemas educativos, ¿no? Sobre todo los sistemas educativos
públicos, donde se consideraba otra vez que era un espacio de una trinchera política, era el espacio para hacer política, para hacer actividad social y no para aprender, no para ser pensadores críticos, no para la universidad que se genera con las artes liberales, ¿no? Es decir, con estas artes liberales del trivium y el quadrivium, que es la idea central del quehacer de la universidad. Otra consulta, ¿cuál es la importancia de dar primero una lucha de ideas para luego buscar un cambio dentro de la sociedad ecuatoriana? Creo que es una pregunta importante porque las ideas dan el inicio para el cambio material. Es decir, yo tengo la idea de ser un profesional. Cuando tengo la idea de ser un profesional, entonces voy a tomar la decisión de ir a una universidad, voy a tomar la decisión de graduarme, voy a tomar la decisión de ser un profesional, pero todo empezó con una idea, con este impulso de esta idea para generarse, ¿no? Entonces, sí, me parece a mí que es importante. Primero cambiamos la moralidad y la moralidad tendrá sus frutos y sus frutos será el desarrollo de nuestra sociedad. Justamente Brian Josué pregunta de la moralidad. ¿Qué opina de la moralidad con respecto a los nuevos problemas raciales ocurridos en este tiempo? Me parece a mí que hay un problema, sobre todo en los países desarrollados, y este problema es que hay una utilización del lenguaje racial como una fachada para esconder lo que está por detrás. Entonces, la fachada de estos grupos es, y además que los he revisado, este grupo, de este movimiento del Black Lives Matter, de las vidas de los negros importa, el fundador o los fundadores de este movimiento, que son 3 mujeres, 2 de ellas son marxistas y una es anarquista. Y luego nos damos cuenta entonces que la dialéctica de los problemas raciales que está pasando en Estados Unidos y que está pasando en otras partes del mundo, tiene por detrás otras intenciones, y estas intenciones no es únicamente el problema racial, sino que las otras intenciones son la implementación de políticas marxistas y de políticas anarquistas. Entonces nos encontramos que muchos de estos grupos están destruyendo negocios, están destruyendo iglesias, están robando, están asaltando. De hecho, han salido en estas últimas semanas un sinnúmero de videos que llegan a las cafeterías, no les dejan tomar café, destruyen lo que se están sirviendo. Y entonces por detrás, aunque la discursiva sea racial, pero por detrás hay una intencionalidad que hay que revisarla con mucho cuidado, que es esta intencionalidad de destruir el sistema en el que estamos, ¿no? De destruir la democracia, de destruir el sistema de libertades, de destruir el sistema de libertad económica. Otra consulta respecto a la moralidad. ¿Cuáles serían las bases que debe tener un país en cuanto a la moralidad para prosperar? Bueno, ahí me parece a mí que Weber hace un desarrollo muy importante, ¿no? Es decir, que tengamos estos principios de moralidad muy activos, que trabajemos fuertemente, que no estemos dispuestos a la corrupción, que caminemos la milla extra, ¿no? Que seamos de aquellos países en los cuales nosotros podamos visualizar que podemos invertir, ahorrar, no ser codiciosos, no ser envidiosos. Y me parece que toda esta moralidad es una moralidad cristiana. No hay como salirnos de este contexto. Y si uno se quiere salir de este contexto, iríamos ya a las moralidades subjetivas, a las moralidades de las diferentes cosmovisiones que existen. Entonces, a mí me parece que es muy claro lo que Weber presenta, ¿no? Para no salirnos del tema de la moralidad, Brian Josué también pregunta, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué piensa de las personas que apoyan el movimiento de Black Lives Matter y si cree que habrá más votantes este año en Estados Unidos? Bueno, creo que las personas que están a favor de este movimiento pueden estar muchas de ellas confundidas, ¿no? Se confunden en la discursiva del problema racial y no toman en cuenta los otros problemas que están por detrás, ¿no? Y entonces me parece que lo mismo que había hablado al principio de la charla, rápidamente nos adaptamos a este sistema y nos adaptamos como que fuéramos parte de la corriente, ¿no? Cuando nos adaptamos es muy peligroso porque nos hacen personas simplemente adaptadas
yéndonos con la mayoría, yéndonos con lo que piensan las sociedades y no nos hacemos personas críticas y pensar que está por detrás de todos estos movimientos. Yendo a la parte local, tengo otras dos consultas. Acá es muy fácil decir que los toros se ven mejor de lejos, políticamente hablando. ¿Cómo transparentar la verdad de cada candidato? Porque realmente ya en la práctica es un escenario, ¿no? Es un show donde los candidatos dicen lo que el auditorio o sus simpatizantes o los posibles votantes quieren escuchar. Creo que ahí es fundamental, ¿no? El trabajo del periodismo, de un periodismo que investigue qué es lo que han hecho, es lo que era parte de mi presentación, qué es lo que han hecho estos personajes con su vida privada. O sea, son capaces de tener la responsabilidad de tener una familia, son capaces de sustentar su familia o simplemente quieren la parte pública para una suerte de funcionalidad hipócrita, es decir, vamos a arreglar la sociedad, pero ni siquiera he podido arreglar mi familia, ¿no? Y presentar qué es lo que piensan los candidatos, preguntarles directamente, a mí me parece que es importantísimo, ¿qué corriente ideológica sigue? ¿No? ¿Qué piensa usted de la libertad de mercado? ¿Qué piensa usted sobre el aborto? ¿Qué piensa usted sobre, o sea, hay preguntas que son esenciales y me parece a mí que el periodismo hace allí, tiene una labor fundamental en todas las elecciones. ¿Cómo cambiar? Yo creo que casi todos achamos o damos duro al político, al candidato, al precandidato, al líder, pero como que nos estamos olvidando de la verdadera responsabilidad de todos los ecuatorianos, del pueblo en sí, de saber elegir, de saber por quién votar y por qué votar por ese candidato. ¿Cómo cambiar esa triste y penosa realidad? Porque al final se dice que los pueblos tienen las autoridades que se merecen. Y a la final creo que sí. Entonces, involucra una responsabilidad muy alta de también poder decidir nosotros qué es lo que pensamos. Las mismas preguntas que hacemos a los políticos deberíamos hacernos a nosotros. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Y de ahí poder partir para ver qué candidato se asemeja a lo que nosotros creemos. Pero no podemos estar, me parece a mí que esto es uno de los problemas de nuestra política, no, estar en esta danza incesante de cambio, de movimientos, de cambio. Somos a veces de derecha, somos a veces de izquierda, a veces somos liberales, a veces somos conservadores, dependiendo cómo nos sentimos. No, sino, eso requiere una responsabilidad muy fuerte de la ciudadanía, de poder preguntarse y tomarse el tiempo para preguntarse qué es lo que creemos. ¿Qué es lo que necesitamos como sociedad? ¿Qué es lo que nos interesa como valores, ¿no? Muchísimas gracias. Hemos concluido con las preguntas en el chat. No sé si me permite dos minutitos para preguntas directas. Sí, solo una pregunta acá que yo veo de alguien que yo conozco mucho, que es de Gerson. Gerson decía qué tipo de arquetipos de moralidad se pudiese aplicar para intentar cambiar a la sociedad de nuestro país. Bueno, me parece a mí que el arquetipo esencial es el arquetipo de la persona que ha muerto por sus enemigos. Ese es el arquetipo esencial. Es decir, de un amor que sobrepasa todo amor, que está dispuesto a morir por sus enemigos. Y eso involucra, claro, toda la teoría de Carl Jung, ¿no? Pero es esencial eso porque nos involucra una suerte de no ser solo los acusadores, sino también identificarnos como los acusados. Somos capaces de ser tan corruptos como ellos, pero no nos han dejado porque no estamos en un puesto público. Y digo, somos capaces, no sé si seamos realmente lo vayamos a hacer. Pero lo que yo decía al principio, ¿no? ¿Cuánto estaríamos, y lo digo honestamente, cuántos estaríamos abiertos a perder nuestro trabajo por no aceptar un acto de corrupción? Eso es una respuesta real, pero es una pregunta honesta, ¿no? Que debemos hacernos. Y si la respuesta es no, yo no estaría dispuesto a perder mi trabajo y sustento de mi familia, entonces llegamos por lo menos a una argumentación un poco hipócrita, ¿no? Es decir, acusamos a ellos aunque nosotros estaríamos en la misma situación que ellos.
Sí, perdón, Franklin, disculpe la interrupción ahí. Sí, con esta pregunta finalizamos. Si así fuera cierto, en relación a que el sistema educativo ha estado dominado por la ideología socialista, ¿cómo se explica que los principales líderes y funcionarios que están en las funciones públicas y están involucrados en los actos de corrupción que gobernó un mal llamado gobierno de izquierda o de tinte socialista provienen de las universidades privadas, de la más alta calificación académica? Y se ha endosado la responsabilidad a los más débiles del sistema de educadores como responsables de lo que es producto desde la misma concepción del sistema educativo del país. Sí, sí, en el caso, por ejemplo, de Correa, Correa viene del sistema ecuatoriano, ¿no? Solo cuando entra a la Universidad de San Francisco, como además que es muy curioso lo que pasa después con la universidad, porque él ataca luego a la universidad que había pagado su beca para ir a estudiar su maestría en la University of Illinois en Urbana-Champaign y luego su doctorado, y luego él regresa a atacar a la misma universidad que le pagó. No, pero él viene del sistema de educación ecuatoriano, no es de otro sistema de educación. Los que les acompañan, que por cierto son gente también, muchos de ellos que yo conozco, también las universidades estadounidenses no son universidades capitalistas, eso quedó de largo, pues eso quedó como una tradición muy lejana, ¿no? La mayoría de universidades tienen tintes socialistas, las universidades del Ivy League, ¿no? Las universidades de prestigio de Estados Unidos. Incluso la Universidad de Princeton, el 4 de julio, que se celebró la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Universidad de Princeton decidió proponer con sus profesores y estudiantes una nueva declaración de independencia en la que no se tomen los principios cristianos que se había tomado en ese entonces, sino que se tomen otro tipo de principios. Y entonces negaba toda la creación, negaba la idea de una moralidad absoluta, no creamos que porque son las universidades estadounidenses, son universidades capitalistas, no, de lejos, de lejos. La universidad estadounidense, sobre todo las más prestigiosas, tienden a ser muy socialistas. Y esto tiene me parece a mí que una respuesta muy obvia, porque primero tienen la influencia de la escuela de Frankfurt, de estos socialistas alemanes, y esta escuela de Frankfurt luego pasan a Estados Unidos y se convierten en profesores en Estados Unidos. Luego tienen una influencia ya en los 50s y 60s muy fuerte de los pensadores franceses como Jacques Derrida o Michel Foucault, que también pasan a ser profesores en Estados Unidos. Y luego toda esta influencia se genera con la intencionalidad de poner una crítica en contra de los mismos gobiernos estadounidenses durante la Guerra Fría. La universidad dentro de la Guerra Fría era una universidad que iba en contra de su gobierno. Entonces uno entiende todas las marchas en contra de Vietnam, en contra de la guerra, en contra de, por ejemplo, de los derechos civiles en los 60s hasta que asesinan a Martin Luther King Jr. en el 68, si no estoy mal. Todas son influencias marxistas. Entonces, yo pondría como mucho cuestionamiento que las universidades estadounidenses son capitalistas. No, eso pasó hace mucho, eso ya no existe. Eso no existe. La mayor parte de universidades estadounidenses son universidades que tienen tintes marxistas. Vamos cerrando. Mil gracias, Cristian, por esta ponencia importante. Creo que nos queda a los comunicadores, a los periodistas, a los catedráticos, a los estudiantes, es decir, a todo el pueblo ecuatoriano, una gran misión por delante, ¿no? De tratar de controlar la corrupción con un hecho realmente efímero y la identificación de las ideologías en los candidatos, en los partidos políticos, que realmente ahora no se sabe si están en el centro, en la izquierda, en la derecha. Es una mezcla realmente terrible y crea una confusión en el electorado ecuatoriano. Y también, pues, buscar en la ciudadanía ecuatoriana el empoderamiento en que la responsabilidad de lo que pase de aquí en adelante con el país, con nuestra familia, con nuestra sociedad, es realmente responsabilidad de todos. Cristian, nuevamente dejarle en su mensaje final, agradecerle infinitamente. No, yo muy agradecido, muchas gracias por la invitación.
Espero haber dado algunos puntos de reflexión, algunos puntos de crítica, de criticidad, que podamos irnos también con algún tipo de autocrítica, ¿no? No somos, la corrupción no está solo en la parte pública, también está en nosotros. Y agradecer sobre todo a ustedes, ¿no? Agradecer al doctor Hugo Moreno, a los periodistas que están presentes y agradecer sobre todo al Colegio de Periodistas Profesionales de Chimborazo, ¿no? Muchas gracias. Mil gracias a Cristian Paul Naranjo Navas, PhD, en la ponencia de Realidad y Crisis en la Política Ecuatoriana. Casi ya cerrando, quiero recordar nada más la autoconvocatoria para mañana a los compañeros del colegio, la reunión ordinaria, plataforma Zoom también, mañana jueves 10 de septiembre a partir de las 7 de la noche para varias actividades. Y a la invitación a los compañeros del gremio